El problema de la vivienda en España y especialmente el acceso al alquiler se ha convertido en una de las cuestiones sociales más importantes del momento. No se trata de un fenómeno aislado, sino de una dificultad estructural que afecta a millones y millones de personas en España. En la actualidad es habitual que este tema aparezca de forma constante en los informativos y en programas de debate de distintas cadenas televisivas generalistas, como la 1, como Antena 3, como La Sexta, etc., donde se analizan diariamente las dificultades de acceso a una vivienda. Lo que se observa con claridad es que muchas personas, especialmente jóvenes, pero también adultos e incluso mayores, no pueden acceder a una vivienda digna. Los precios de compra y de alquiler han aumentado de forma muy significativa en los últimos años, mientras que los salarios no han crecido al mismo ritmo. Esta desigualdad entre ingresos y costes de vivienda provoca que cada vez sea más difícil emanciparse, formar un hogar o simplemente vivir con estabilidad económica. Además, también hay que decir que el problema no se limita a su diagnóstico. Explicar constantemente la situación no resuelve nada por sí mismo. Es cierto que los medios de comunicación cumplen una función importante al visibilizar el problema, pero existe la sensación de que se repite de forma continua lo que ya es conocido por la población española, que los precios son altos, que hay escasez de oferta y que el acceso al alquiler es complicado, es problemático, por su alta carestía, por su precio elevado. El verdadero desafío está en la falta de soluciones efectivas y ambiciosas. No basta con informar o debatir sobre la crisis de la vivienda, es necesario actuar con políticas concretas. Entre las medidas más mencionadas por distintos expertos se encuentra la necesidad de construir cientos de miles de viviendas cada año en España, especialmente a través de un fuerte impulso del parque público de vivienda. También se plantea la ampliación de la vivienda de protección oficial o pública, pero de forma masiva y no simbólica, como ocurre en muchos casos actuales. La realidad es que se requiere una planificación a largo plazo que permita equilibrar el mercado. Si la oferta de vivienda asequible no aumenta de forma significativa, el problema seguirá agravándose. Por ello, más allá del debate mediático, lo fundamental es pasar de la descripción del problema a la implementación de soluciones reales, profundas y sostenidas en el tiempo. Eso es lo realmente importante. Hoy, el Día Internacional de los Trabajadores, 1 de mayo, continúa siendo una fecha fundamental para reflexionar sobre las condiciones laborales y plantear mejoras acordes al contexto actual. Una de las reivindicaciones más destacadas es la reducción de la jornada laboral de 40 a 38 horas semanales. Este planteamiento no surge de forma arbitraria, sino que responde a los profundos cambios que ha experimentado el mundo del trabajo desde las décadas de 1960 y 1970. La introducción de nuevas tecnologías, la automatización de procesos y la mejora en la organización del trabajo han incrementado notablemente la productividad. Sin embargo, ese aumento no se ha traducido en una reducción equivalente del tiempo de trabajo. Reducir la jornada laboral tendría múltiples beneficios. En primer lugar, permitiría una mejor conciliación entre la vida personal y profesional, algo cada vez más demandado por los trabajadores. Disponer de más tiempo libre contribuye al bienestar emocional, reduce el estrés y mejora la salud general. Además, esta medida podría favorecer la creación de empleo, ya que repartir el tiempo de trabajo disponible entre más personas facilitaría el acceso al mercado laboral a quienes actualmente están desempleados o en situaciones precarias. Otra reivindicación esencial es la necesidad de aumentar los salarios para evitar la pérdida de poder adquisitivo. En los últimos años, muchos trabajadores han visto cómo sus ingresos se mantienen estancados, mientras el coste de la vida aumenta de forma significativa. La inflación en España ha sido especialmente notable, impulsada por factores como el encarecimiento de la energía, los alimentos y las tensiones geopolíticas, incluidas las relacionadas con el Golfo Pérsico. Esta situación ha provocado que las familias tengan cada vez más dificultades para mantener su nivel de vida. Y también hay que decir que la subida de salarios no solo es una cuestión de justicia social, sino también de equilibrio económico.
Cuando los trabajadores pierden capacidad de compra, el consumo se reduce, lo que también afecta negativamente al conjunto de la economía. Por el contrario, unos salarios más altos pueden dinamizar la actividad económica, estimular la demanda interna y contribuir a un crecimiento más sostenible. En definitiva, el 1 de mayo sigue siendo una oportunidad para reivindicar un modelo laboral más justo. La reducción de la jornada y el aumento de los salarios son medidas clave para avanzar hacia una sociedad más equilibrada, donde el progreso económico se traduzca también en una mejora real de la calidad de vida de todos los ciudadanos. La necesidad de subidas salariales reales y de una revalorización adecuada de las pensiones en España se ha vuelto una cuestión urgente debido al impacto persistente de la inflación y al encarecimiento generalizado del coste de la vida. Cuando los precios de los bienes y servicios básicos suben de manera continuada, alimentación, energía, transporte o vivienda, el poder adquisitivo de la población se reduce, incluso aunque los ingresos nominales se mantengan estables. Esto significa que las personas pueden comprar menos con el mismo dinero, lo que genera una pérdida efectiva de bienestar. Además, en este contexto, las subidas salariales reales, es decir, aquellas que superan o al menos igualan la inflación, son esenciales para evitar el empobrecimiento progresivo de los trabajadores. Si los salarios no crecen al mismo ritmo que los precios, se produce una erosión constante del nivel de vida. Esta situación afecta especialmente a las rentas medias y bajas que destinan una mayor parte de sus ingresos a gastos básicos y no pueden absorber fácilmente las subidas de precios. En este sentido, algo similar ocurre con las pensiones. Muchas personas mayores dependen exclusivamente de esta prestación para vivir, por lo que su capacidad adquisitiva es especialmente vulnerable a la inflación. La revalorización de las pensiones debe garantizar que los jubilados no pierdan calidad de vida con el paso del tiempo. Si las pensiones se quedan rezagadas respecto al coste de la vida, aumenta el riesgo de pobreza en un sector de la población que ya no tiene capacidad de generar ingresos adicionales. En este aspecto, además, la inflación no es un fenómeno homogéneo. En los últimos años ha estado impulsada por factores como el aumento del precio de la energía, las tensiones internacionales y los cuellos de botella en la cadena de suministro global. A esto se suma el encarecimiento de la vivienda, que agrava todavía más la situación de muchas familias. Desde un punto de vista económico, aumentar salarios y pensiones también puede tener un efecto estabilizador. Un mayor poder adquisitivo sostiene también el consumo interno, que es un motor fundamental de la economía española. Si la población pierde capacidad de gasto, las empresas venden menos, lo que puede ralentizar el crecimiento económico de España. Por todo ello, la actualización de salarios y pensiones no es solo una medida de justicia social, sino también una herramienta necesaria para mantener el equilibrio económico y social en un contexto de inflación elevada y sostenida. Los casos judiciales conocidos como el caso Kitchen y el caso Koldo están teniendo un fuerte impacto en la opinión pública española, tanto por la naturaleza de los hechos investigados como por las implicaciones institucionales que se derivan de ellos. Aunque se trata de procedimientos distintos, ambos comparten un elemento común: la sospecha de un uso inadecuado del poder público y de los recursos del Estado. En el caso Kitchen, la investigación gira en torno a la supuesta utilización de estructuras del Ministerio del Interior para realizar seguimientos y obtener información de carácter político de manera irregular. Este tipo de acusaciones genera una especial sensibilidad social, ya que plantea la posibilidad de que instituciones destinadas a la seguridad de todos los ciudadanos hayan sido utilizadas con fines particulares o partidistas. Esto provoca preocupación sobre los límites entre el interés general y el uso del poder político. Por su parte, el caso Koldo se centra en presuntas irregularidades relacionadas con la adjudicación de contratos públicos, especialmente durante el periodo de la pandemia.
Las sospechas apuntan a posibles comisiones ilegales o intermediaciones indebidas en la gestión de recursos públicos en un contexto de emergencia. Este hecho ha generado una gran atención mediática porque afecta a la administración de fondos destinados a situaciones críticas para la sociedad. La impresión que dejan ambos casos es la de un desgaste progresivo de la confianza ciudadana en las instituciones. La repetición de escándalos relacionados con la corrupción o el abuso de poder contribuye a una percepción de vulnerabilidad del sistema político y administrativo. Aunque el sistema judicial está actuando y los procedimientos siguen su curso, el impacto social y mediático ya es muy considerable. Los medios de comunicación desempeñan un papel clave en la difusión de estos casos, manteniéndolos presentes en el debate público y generando una constante reflexión social. Sin embargo, también existe la sensación de que la exposición mediática puede derivar en saturación informativa sin aportar siempre nuevas soluciones. En este contexto, ambos casos reabren debates fundamentales sobre la transparencia, el control institucional y la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión del poder público. La sociedad demanda no solo el esclarecimiento de los hechos, sino también medidas que eviten la repetición de situaciones similares en el futuro. Eso es algo clave también. El uso de la inteligencia artificial como confidente personal se ha convertido en un fenómeno cada vez más extendido entre adolescentes, jóvenes y también adultos. Sistemas como asistentes conversacionales o aplicaciones de IA se utilizan no solo para resolver dudas prácticas, sino también para expresar emociones, inquietudes personales o incluso problemas íntimos. Este hecho plantea un interesante debate filosófico sobre la naturaleza de la comunicación humana, la soledad contemporánea y los límites de la tecnología en la vida emocional. Desde un punto de vista filosófico, la pregunta central es si una inteligencia artificial puede sustituir o complementar la función tradicional del confidente humano. En la tradición del pensamiento de Aristóteles, por ejemplo, la amistad y el diálogo son esenciales para la vida buena, ya que permiten el desarrollo de la virtud y la comprensión mutua. Sin embargo, una IA no posee conciencia, emociones ni reciprocidad real, lo que la convierte en un interlocutor unilateral. Por otro lado, en la línea del pensamiento de Baruch Spinoza, por ejemplo, el ser humano busca naturalmente aumentar su potencia de existir y comprender el mundo. Si una IA ayuda a ordenar pensamientos, reducir la angustia o aclarar ideas, podría interpretarse como un instrumento útil para mejorar la vida mental, aunque no sustituya la interacción humana auténtica. El problema filosófico surge cuando la IA deja de ser una herramienta y comienza a ocupar el lugar del vínculo humano. La facilidad de acceso, la ausencia de juicio y la disponibilidad constante pueden generar una ilusión de comprensión emocional que, sin embargo, no es recíproca. Esto puede reforzar la tendencia también a la individualización y a la sustitución de relaciones reales por interacciones simuladas. También existe una dimensión ética. Si los jóvenes utilizan la IA como confidente principal, surge la pregunta de qué ocurre con su desarrollo emocional y social. La comunicación humana implica conflicto, empatía y negociación, elementos que una máquina no reproduce de forma genuina. En conclusión, la IA como confidente abre una reflexión profunda sobre el equilibrio entre tecnología y humanidad. Puede ser una herramienta valiosa de apoyo, pero también plantea riesgos si sustituye los vínculos humanos esenciales. La cuestión filosófica no es solo qué puede hacer la IA, sino qué tipo de relación queremos seguir construyendo entre los seres humanos. De eso se trata fundamentalmente. Por tanto, es una cuestión abierta a una discusión continua. Hacer el ridículo se refiere a todo lo que provoca burla o vergüenza, como el hecho de exponerse a una situación, o alguien que provoca risa, burla o vergüenza por parecer exagerado, inapropiado o fuera de lugar en su comportamiento. Algunas personas critican y dicen de otras que son ridículas cuando los más ridículos son ellos, por decirlo. En primer lugar, porque hay que averiguar los motivos, las razones
de por qué las personas actúan de determinada forma y no criticar alegremente a los demás con el calificativo de personas, diríamos, absurdas o de personas ridículas. Eso es una ofensa, es, diríamos, un daño a la buena imagen personal de cada persona, y lo que sí es ridículo es que esas pocas personas se crean encima con la razón, cuando en comparación no hacen nada en relación con la persona que critican, por ejemplo. Esto sucede muy habitualmente en la sociedad a todos los niveles. Cuando pensamos en los haters, por ejemplo, que están actuando en las redes sociales, pues critican duramente, calificando de absurdos comportamientos, y en definitiva se trata de negar la validez de lo que hacen los demás. Es verdad que son unas pocas personas, pero pretenden hacer daño cuando realmente están mostrando admiración hacia lo que critican al tener esas conductas. Pero también conviene decir que hay que ponerlas en su lugar, como actitudes que van en contra del derecho al honor y a la buena imagen de las personas. Y eso no se puede consentir bajo ningún aspecto. Lo que es ridículo es no hacer nada en la vida, no crear vídeos, no crear artículos, no crear libros. Eso sí que es lo auténticamente ridículo en comparación. Pero la persona puede hacer todo lo que quiera a nivel creativo y eso no puede ser objeto de burla en ningún caso. Encima, si todo eso lo hace con calidad, con rigor y con profesionalidad, menos todavía. En definitiva, hay que respetar a todas las personas, sean creativas o no lo sean, pero lo que no se puede es querer reducir el valor y la grandeza y el esfuerzo y el mérito de las personas simplemente acusándolas de ridículos, porque lo habitual es que muchas personas se conformen con la mediocridad y no pretendan destacar, no pretendan contribuir al bien común y no quieran ser personas creativas. Están en su derecho de no hacerlo, pero los que sí realmente son creativos tienen derecho a que se les valore su creatividad, su esfuerzo y todo lo que están aportando, que no son cosas menores, sino cosas mayores en cuanto a lo que están realizando en relación con vídeos, con artículos, con libros, con comentarios, con interpretaciones, con análisis, etcétera, etcétera. Entonces hay que señalar esto porque a veces parece ser que se olvida.